Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Entre Verdades. Fuerte el aplauso, equipo. Un poquito más, un poquito más. Eso. Hoy estamos aquí con nuestro pastor, teólogo, Giovanni Caballero. ¿Así es? Sí. Él hoy nos concedió la entrevista, gracias a Dios. Me siento profundamente honrada. El Centro Cristiano Betel, bueno, es una bendición para nosotros que esté aquí. Bueno, vamos a tener esta nueva edición de Entre Verdades junto con él. Pastor Giovanni, preséntese. Buenos días, el honor o la honra es mía poder estar entre ustedes. Yo me llamo Giovanni y por la gracia, misericordia y locura de Dios, soy pastor de la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional y estoy esta mañana aquí pues para servirles lo que necesiten, aparte de tomarme el termo de café, otra cosa que necesiten. Bueno, pastor, tengo entendido que usted es teólogo. Así dice un cartón que tengo en la casa guardado. Ay, qué chévere, yo también quiero uno de esos. ¿De dónde su interés por la teología? Mi interés por la teología nace de la pregunta que cuando era más joven surgieron la pregunta sobre la fe, sobre las cosas de la fe, sobre la Biblia. Es decir, siempre tenía interés sobre profundizar más allá de lo que me decían. En primer lugar. En segundo lugar, pues el interés de servir de otra manera, no de mejor manera, porque los que no son teólogos también sirven, pero sino servir a la iglesia de otra manera. Qué bien. Yo he visto en su muro de Facebook un blog, unas publicaciones, la verdad, muy interesantes. Se llaman Las Chácharas de la Teología, si no estoy mal. La cháchara teología patas arriba, así se llama. ¿Y por qué las chácharas de la teología patas arriba? Bueno, la cháchara porque es un interés porque es nuestro, o sea, uno chacharea, uno habla, uno conversa, es muy cultural, muy coloquial, y esa es la idea, acercarme a la gente desde eso que es muy coloquial. Y teología patas arriba porque de otra manera la publicación tiene como interés cuestionar en el buen sentido de la palabra cosas que hemos escuchado, que hemos creído, textos que hemos leído, y esa sección dice, mire, hay otra posibilidad, hay otra opción de lectura. Entonces, cuando la gente lee, uno dice, uy, esto me dio el plot de Condorito, pero para no decir plot de Condorito, digo teología patas arriba. Pastor, ¿usted cree que hay una clave en específico para entender la teología? La clave es que no todo está dicho, es decir, que no hay conclusiones definitivas. En esto de la teología, lo único definitivo es Dios. Como decía Habacuc, al final de su teología repensada, solo queda Dios. Aunque no haya vacas en los corrales, aunque los labrados, con todo yo me alegraré en el Señor. Entonces al final solo está Dios. Es el único absoluto, Dios. La teología, que es nuestro discurso sobre Dios, va cambiando con los tiempos, con la comprensión de los textos, porque las generaciones son distintas. Entonces, en ese sentido, toda construcción teológica o conclusión es provisional. Pablo decía, en parte conocemos, en parte profetizamos. Entonces, todo lo que podamos decir de Dios es fragmentario. Entonces, la teología también debe estar marcada por eso, por la humildad, de no saberlo todo, simplemente acercarnos medio a Dios. Entonces, con eso dicho, es necesario que las nuevas generaciones, como yo, por ejemplo, que soy una jovencita, nos acerquemos más a la teología. Es necesario que lo estudiemos más, como jóvenes cristianos o como no cristianos o como sea. No solo necesario, sino urgente. Es decir, es urgente y necesario que las nuevas generaciones se acerquen a la teología sin miedo y sean capaces de producir. Es decir, que las nuevas generaciones hagan lo que la frase dice, hagan nuevas generaciones. Es decir, porque se supone que la nueva generación está creando una nueva generación, es decir, que genere un nuevo discurso sobre Dios. Recibimos y aplaudimos lo que los legaron los viejos,
pero también nuestra desafío es, bueno, ¿y cómo es que Dios acontece y sucede en medio de esta nueva generación? De eso trata la teología. La teología responde a esa pregunta. ¿Cómo entendemos a Dios en medio de esta nueva generación? Y entonces la teología surge a partir de esa pregunta, que es una pregunta crítica, porque implica pensar. Y es crítica porque implica que tenemos que revisarnos. Y no siempre las revisiones del ayer van a tener contentos a algunos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo usted como pastor, teólogo que reconoce la urgencia de esta necesidad, cómo usted llamaría a los jóvenes a que se interesaran un poco más por el tema? Primero, un buen café. Sí, porque sin café es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6. Segundo, yo creo que volver a leer el Evangelio, no tanto la Biblia como conglomerado de los 60 y pico de libros, sino volver a leer el Evangelio. Es decir, ¿qué nos dice Jesús? Porque de hecho la Biblia es una historia que nos conduce a Jesús y tenemos que aprender a leer la Biblia como la leyó Jesús. Entonces, después del cafecito, porque sin café es imposible agradar a Dios, yo diría a volver a leer el Evangelio. Es decir, acercar, porque la gente está leyendo, porque la gente puede decir, pero si eso es lo que hacemos todos los días. Pero es que volver a leer ya implica que vuelva yo a pasar otra vez por esa lectura y que me dé cuenta de cosas y experiencias que no me había dado cuenta, por factores distintos, por la tradición, por el peso teológico de lo que me heredaron o por la pereza. Entonces yo creo que la nueva generación, si quiere entrar a estos procesos, debe volver a leer el Evangelio. Acuérdate que cuando Jesús convoca a los suyos en el monte aquel, Jesús dice, vamos a Galilea, enséñale las cosas que le he mandado. Es como volver a caminar otra vez las pisadas del Señor y volver a confrontarse con las opciones de vida que llevaron a Jesús a la cruz, porque sin esas opciones no nos vamos a confrontar otra vez con la cruz. Entonces urge otra vez volver a leer el Evangelio de Jesús para este tiempo. Creo que sería un punto inicial. Y tercero, si tomamos en cuenta lo del café, aprovechar el tema del tema de las redes sociales. Yo sí creo que este es un buen momento para que hagamos teología, y no estoy hablando de los seminarios, sino de la iglesia y la nueva generación que dice, ¿cómo es que Jesús acontece aquí? Incluso a partir del meme, podemos hacer teología, incluso a partir del meme, porque es que uno tiene que aprovechar, las nuevas generaciones aprovechan lo que está a su alcance. Para Lutero, por ejemplo, dado que estamos en octubre, para Lutero clavar las 95 tesis en aquella puerta de aquella iglesia, la puerta de la iglesia era la red social de su tiempo. Allí era donde las cosas se decían y se publicaban. El muro de mi Facebook, la cuenta de Instagram, de WhatsApp, lo que sea, del meme, es esa puerta de Wittenberg de ayer. Es decir, allí es donde son los escenarios donde se puede hacer hoy también teología. Bueno, pastor, ¿algún consejo, algo que quiera decirnos? A la iglesia, a los jóvenes, iglesia, hágase presente. Un consejo. Dijo Cornocho, bien. Un consejo es considerarnos siempre como productos no terminados, como productos que se están haciendo, y para eso es importante tener en cuenta que la conversión, por ejemplo, no es un evento del ayer, un punto en el pasado, sino que la conversión acontece y sucede todos los días. Todos los días uno se está convirtiendo. No se convierte necesariamente de inmoralidades, a veces sí, pero a veces uno se está convirtiendo de la forma en la que yo había creído a Dios, por ejemplo, de la forma en la que había creído a Jesús, o de la manera en la que había pensado la iglesia, incluso de la forma en la que había pensado al otro, por ejemplo. Entonces sería mantener siempre la conciencia de que yo me estoy haciendo, que no soy producto en proceso. Pablo contempla la experiencia de fe, la experiencia cristiana como un camino donde uno se va haciendo, porque él dice, el que empezó tiene un inicio, el que empezó la buena obra la terminará. O sea, tiene un final, pero entre ese inicio y ese final hay un proceso.
Y para mantener ese proceso nos sirve mucho mantener la conciencia de no acabado, de no terminado, que todos los días me estoy convirtiendo. Cuando llego al culto me pregunto, esta palabra, ¿a qué dinámicas de conversión me invitó? Este texto que leí hoy, ¿a qué escenarios de conversión me invitó? Y especialmente entre nosotros, la conversión hacia el otro, es decir, la conversión del servicio hacia los demás. Termino diciendo, esa gran comisión de Jesús a Pedro en el Evangelio de Juan, donde le pregunta 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Al final Jesús no dice, bueno, entonces cántame una canción bonita, entonces arregla bien el templo, es decir, cosas que para nosotros son importantes, y son importantes, pero Jesús le dice, bien, entonces pastorea a mis ovejas, es decir, si me amas, vive para los demás. Entonces, que ese amor a Dios, esa verticalidad de ese amor a Dios se traduzca siempre en vivencia con y para el otro. Impactada. Quedé en shock. Muchas gracias por acompañarnos, pastor. Gracias por las bendiciones que nos dio hoy. Gracias por su muy buen consejo. Pastor, su familia, cómo maneja su familia, el ministerio. Usted sabe que el primer ministerio siempre ha sido la familia, así que... Bueno, mi familia la maneja mi esposa. Porque en mi casa se hace lo que yo obedezco. Bueno, soy hijo de pastor. Mi papá ha sido pastor de la denominación por más de 40 años. En mi adolescencia viví una adolescencia muy revoltosa como todo el mundo. Luego en la universidad coqueteé mucho con el movimiento de izquierda y cosas como esa, Che Guevara y lo demás. Y finalmente cuando me dejé encontrar por el Señor, porque siempre me estuvo buscando, empecé con el Ministerio de Jóvenes, UJECA. Allí mi formación se la debo mucho a UJECA, ¿no? Luego el tema del CIPED, mis lecturas personales, luego el seminario y matrimonio. La ida al seminario casi fue un mes después del matrimonio. Y bueno, hemos ido creciendo. El matrimonio y la familia también es un asunto en construcción. Voy a cumplir 15 años ya de casado, tenemos 2 niñas, hermosas como su papá, obviamente, ¿no? Y bueno, ahí vamos construyendo, ¿no? Construyendo también pareja y matrimonio todos los días. Pero como decía, esa pregunta la puede contestar mejor mi esposa, que es la que... Muchas gracias, Adrián, muchas gracias a ti, gracias a todos por estar aquí y bueno, gracias por esta invitación que me honra. Bendiciones. Bueno, muchas gracias por vernos. Suscríbanse a nuestro canal, denle la campanita de notificaciones para que les llegue la información cada vez que subamos un nuevo video. Si no te suscribes, estás descarriado, esa es la verdad. Así que nos vemos en la próxima.